nosotros hemos estado al tanto de, bueno, de la semana, de cómo les ha ido a ustedes. Gracias a Dios por el grupo y porque por esos medios podemos estar cerca y, bueno, tener inmediatez de cómo les está yendo, si están bien, si están mal, si pasó algo. Así que le damos gracias a Dios por eso. Tuvimos una reunión con el presbiterio y el obispo, con los obreros y pastores que tienen obras en el extranjero, específicamente los que están en el extranjero. Argentina, Uruguay, Bolivia, España. ¿Queda algo más? No, Argentina, Bolivia, Uruguay y España. En Argentina hay varias obras, ¿eh? Sí. Pero bueno, en Uruguay una, en Bolivia una y en España una. Pero nuestro obispo decía de que en estos tiempos han salido muchos, ¿eh? Sí, han salido... Más que antes. Sí. ¿No? Decía eso. No, hijo. Vamos a configurar un poquito aquí. Y ahora mismo empezamos. ¿Alguien me sabe decir cuál fue la lección pasada? Sí. Bueno, a ver, ¿cuál fue la lección pasada? Hicimos como un pequeño estudio Amén. que estaba basado en los Gálatas. No. Colosenses. Amén. Y perdone, es que si no... No, tranquila. Y vimos pues, 3 atributos de Dios que eran muy importantes para que nosotros venciéramos todas las tentaciones y todo, ¿no? Hablamos de teológicamente y prácticamente y con tácticas estratégicas para poder vencer. Amén. Vimos específicamente... Que no me acuerdo ahora yo lo que es. Estuvimos hablando de la encarnación, vimos la primera parte de la encarnación, porque estuvimos hablando de Jesús. ¿Está grabando ya? Sí. Vaya hombre. Ya quedó. No pasa nada, hombre. Era un Estuvimos viendo específicamente qué establece la Biblia con respecto a temas doctrinales. Amén, temas doctrinales. Vimos que es importante dominar y conocer los temas doctrinales, las doctrinas cristianas. Amén. Viene siendo como la constitución de Dios. ¿Recuerdan? El paralelismo que usé de la constitución sí. de las naciones, que, amén, a través de ella los ciudadanos pueden encontrar paz y justicia. Bueno, la constitución de Dios, más o menos usando un ejemplo, viene siendo todos los temas doctrinales. Amén. Recuerden que doctrina no es un versículo que se saca de un contexto y ya se aplica como doctrina bíblica. Doctrina bíblica generalmente son muchos versículos de diferentes libros que armonizan en una idea central. ¿Amén? No podemos coger un versículo bíblico y decir, bueno, como la Biblia dice tal cosa, pues bueno, esto es una doctrina cristiana. No, deben ser muchos versículos, amén, de diferentes libros que armonizan, amén, en una idea central, afirmando ciertamente que Dios, amén, respalda pues tal doctrina que nosotros estamos pues explicando, exponiendo y pues enseñándola a ustedes. Bueno, un ejemplo de eso. Hoy estaba yo meditando en eso. Un ejemplo de eso, antes de comenzar, vamos a usar un ejemplo para que ustedes puedan ver que muchas veces por desconocimiento de las escrituras, nosotros a veces sin querer caemos en estos errores. Dice, no lo busquen, si quieren pueden anotarlo o si quieren pueden buscarlo, es igual. Yo se lo voy a dar de manera un poco más rápida para que ustedes puedan
entender lo que les explico. A ver, mira, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. Esta es una promesa que Dios le da a su pueblo Israel, específicamente a él. Y esta promesa es una promesa que está bien linda, dice la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios le dice a su pueblo. Y erróneamente, más o menos usando este ejemplo para que ustedes me puedan entender, erróneamente, pues hay creyentes que aplican este texto para el día de hoy. Sin embargo, vemos que sería un error. Pero abunda mucho eso. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que dominarla. Las Sagradas Escrituras es el pan de vida, es el alimento nuestro. Devin, sal de ahí, sal de ahí, que vas a tirar esto. Venga. Y nosotros como creyentes debemos de abundar en el conocimiento de su palabra. Amén. Y en el caso de que no entendamos algún versículo bíblico, pues bueno, buscar información, buscar apoyo. Hay comentarios bíblicos, hay muchos libros que muchas veces pues aclaran pues, lo que debe decir el pasaje, independientemente de que también Dios siempre establece a personas que están a cargo de nuestra vida espiritual. En cualquier momento que nosotros no entendamos algo, podemos... Amén. Entonces, bueno, este versículo dice la palabra, todo lugar, esto es una promesa que Dios le da a su pueblo, todo lugar que pisare, escuchen, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro. Una promesa lindísima. Amén. Más adelante, en el versículo siguiente dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Hablándole a su pueblo, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Una palabra preciosa. Y este versículo muchas veces hoy, por el desconocimiento, se aplica para evangelismo. Para evangelismo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Amén. Pero más sin embargo, si leemos el mismo versículo, dice después algo, y eso que dice a veces se omite para aplicarlo al evangelismo. Viene siendo una aplicación forzosa, como quien dice. Porque después dice, en el mismo versículo 24, escuchen, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero después dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. ¿Se dan cuenta? Es una promesa, pero viene condicionada y está sujeta a límites geográficos. No podemos nosotros aplicarla al evangelismo de hoy en día, porque no fue en el contexto ni la idea la cual Dios, pues, en este caso, se las dio a su pueblo. No podemos hacer de esto una doctrina. No sé si me logran entender. ¿Por qué? Porque es un versículo bíblico específico, en un contexto específico, al pueblo de Dios, en una etapa en la cual ellos estaban cruzando. Entonces, por eso es la importancia de entender que las doctrinas cristianas son varios versículos, varios que se encuentran en varios libros de la Biblia, donde todos se juntan y armonizan en uno. Amén. Sabemos que la Biblia se escribió en diferentes épocas, con diferentes autores, bueno, pero todos fueron ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, todos esos versículos pues armonizan y hacen una doctrina cristiana. Y vamos a hablar hoy específicamente del Padre. Amén. Estuvimos viendo que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a seguir con el Hijo, porque solamente vimos una lección. Amén. Solamente vimos una lección. Vamos entonces a continuar con la doctrina
del Hijo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos hoy a continuar con la doctrina del Hijo. Antes de eso, quería yo, porque saben que por cuestión de tiempo no pudimos nombrar todos los nombres Los 115. exactamente, imposible. Pero bueno, sí quisiera yo buscar un apoyo bíblico para luego seguir o proseguir con la próxima lección. Amén. Referente al tema que nosotros estábamos hablando el domingo pasado. Amén. El texto bíblico que busqué como apoyo se encuentra en el libro de Juan. Voy a buscarlo yo. Juan, capítulo 8. Amén. Juan, capítulo 8. Vamos allá. 1. Juan, el libro de Juan. Sí, pero capítulo 8, Capítulo versículo 8. 1. Ahora mismo te lo digo. No, viene siendo después del 50. A ver. Un momento. 58. No, perdón, Juan capítulo 8. 8:58. Correcto. Vamos a empezar desde el versículo 51 para que ustedes vean qué precioso es este pasaje. Esto era una disputa que Cristo pues tenía. Como siempre, los fariseos no entendían que Cristo mismo era el Mesías, el enviado por Dios para reconciliar al mundo. Amén. Juan, capítulo 8, y vamos a empezar a leer desde el versículo 51 al 57 o al 58. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Este es Cristo, amén. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Recuerdan la lección del domingo pasado, no? Cristo, en el principio, en la eternidad, ya Él vivía, ya Él existía con el Padre. Amén. Pues Cristo es Dios. ¿Todos recuerdan eso? Amén. Sí. Bueno, vamos a leer este versículo. Entonces los judíos le dijeron, escuchen, entonces los judíos le dijeron, David, deja a Azul. ¿Qué buscas? Pañuelo. Termina en esta... Amén. Comenzamos. Dice el versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y proseguimos. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, escuchen hermano lo que le dicen a Cristo, como siempre, la posición siempre se levanta. Amén. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. También eso le decían a Juan el Bautista, ¿recuerdan? El profeta, a Juan el Bautista le decía pues que tenía demonio. El profeta Satanás tenía. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, escuchen, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y ahora viene, en estos versículos siguientes, viene una enseñanza, el acople de la lección que estábamos dando nosotros ayer, el domingo pasado. Abraham, vuestro padre, se gozó
de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dieron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Ven? Aún no tiene, le decían a Cristo, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y Cristo le respondió. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Otro versículo, otro apoyo. Amén. Que afirma que efectivamente Cristo vivía en la eternidad con el Padre. Amén. Bueno, ya viendo este tema, ¿tienen alguna duda con respecto a esta clase? ¿Están bien todos? Vale, perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora a entrar en la segunda etapa de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ya la etapa antes de la encarnación, antes de Él hacerse hombre. Vimos que Él era el ángel de Jehová, que ya cuando Él entra al mundo, ya ese ángel de Jehová, esa palabra, esa referencia en las Escrituras desaparece, porque había estado ya había sido encarnado en un cuerpo, había sido depositado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Todos recuerdan el pasaje, ¿no? El ángel, bienaventurada eres tú, bendita entre todas las mujeres. El ángel empieza a dar las indicaciones de todas las cosas que van a acontecer. Bueno, vamos ahora a tratar el segundo punto, que es a Cristo durante la encarnación. La segunda etapa, Cristo durante la encarnación. Vamos a ver que, primeramente ahora, como vamos a comenzar ya la lección, vamos a hacer una oración. Amén. Estábamos nosotros recordando todas las cosas que habíamos impartido en la lección pasada. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pedimos, oh Señor, que tú seas con nosotros, que el Espíritu Santo esté tratando, Señor, para Dios, con nuestras vidas, que tú te muevas a través de la enseñanza, que tú traigas fruto de ella, y que nuestros corazones y nuestras mentes, oh Señor, no sean igual, que sean diferentes, oh Señor, producto, Padre Dios, de esa interacción de tu Espíritu Santo, oh Señor, en nuestra vida, de esa administración tuya, Señor, perfecta, agradable, tan necesaria, oh Señor, que nosotros, Padre Dios, desesperadamente anhelamos. En el nombre de Jesús, toma este tiempo, aduéñate de este tiempo y ministra nuestras vidas por amor a tu nombre. Amén. Amén. Vamos a ver que, con respecto a la encarnación, vamos a ver que es el evento extraordinario que transformó la historia de la humanidad. Amén. La encarnación de Cristo fue el evento extraordinario que transformó la humanidad. Hoy por hoy, todos conocen que se divide en dos etapas. Los historiadores dividen la historia en dos etapas: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Amén? Pero independientemente de eso, lo que Cristo logró a través de este evento, pues es algo precioso. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuál fue la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Propiciando nuestras vidas. Propiciando nuestras vidas. Todos saben eso. Fue el evento extraordinario. Transformó la historia de la humanidad. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, y ya vamos también a usar la Biblia, y vamos ya a empezar a ejercitarnos en ella. En el Antiguo Testamento encontramos al hombre a la imagen de Dios. Amén. Y eso está bien al principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Ustedes, si quieren, lo anoten, yo voy leyendo para ir con más prisa. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre,
a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Aquí vemos al hombre siendo creado, amén, a la imagen de Dios. Pero en este evento que transformó toda la humanidad y la historia, vemos a Dios siendo a la imagen del hombre. Es algo pues precioso. Vimos en la lección anterior el significado, y como yo les explicaba que me ministraba, ¿no? Pues el que Dios se haya, pues el que Cristo haya abandonado su lugar para ocupar, para vivir, para morar en un cuerpo terrenal, perdiendo su condición. Porque cuando Cristo vino, Él perdió su divinidad. Aunque era Dios, estaba sujeto a un cuerpo. Amén. Entonces vemos en el Nuevo Testamento a Dios hecho hombre, a la imagen del hombre. Y este versículo podemos encontrarlo en Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y también el 14, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y también el 14. Dice así la palabra de Dios. Todos ya la conocen. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando avanzamos al 14, dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, efectivamente, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios fue hecho a imagen del hombre. Por eso muchas veces Cristo decía, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Amén. Porque Él estaba sujeto a un cuerpo. Amén. Vamos a ver que Cristo se hizo hombre, amén, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Es decir, Cristo se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hechos, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Amén. Ese fue el regalo que Cristo nos dio. Vamos también a buscar en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a buscar versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Escuchen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través de este evento, Cristo nos da la bendición de nosotros ser llamados hijos de Dios, por cuanto su sangre era una sangre preciosa. Ya no era esa sangre que el sacerdote derramaba, amén, en el templo de un animal, porque dice que el sacerdote derramaba sangre extraña, es decir, era una sangre que no era de él, era sangre de un animal. Amén. Pero Cristo derramó su propia sangre para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Amén. De la misma manera que el pueblo en el antiguo pacto estaba en la plaza, estaba Moisés repitiendo todo lo que Dios le decía, y Dios le decía, y rociarás la sangre al pueblo. Y con la sangre animal, todo el pueblo ahí reunido, ¿sí?, rociaba al pueblo con la sangre. Y esa sangre era la que tipificaba, esa sangre que caía en ellos, era la que tipificaba
el sello de un pacto que Dios establecía con su pueblo. Amén. Porque esa sangre era la sangre de un animal. Ahora, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, Dios derramó su propia sangre para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Es una bendición grande. Hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Israel estaba esclavo en Egipto? Dice que ellos no podían y no tenían fuerzas, no tenían ni fuerzas para clamar. De nuevo, ponle más. Ponle menos. No, está apagado, enciéndelo. Ahora sí. No, ahora sí. Déjalo ya. Enciéndelo. Entonces, estaba yo... ¿Qué estaba hablando? Sí. Bueno, cuando Moisés rociaba la sangre al pueblo, Dios establecía un nuevo pacto, un pacto con su pueblo. Ya. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto? Que dice que no podía clamar a causa de la dura servidumbre que tenía, es decir, por la opresión de los egipcios, que los oprimían con tal crueldad y tenían tanta fatiga que dice la palabra que ellos no podían ni clamar, hermano. Pero dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Amén. Dice que cuando Dios descendió, cuando Dios vino, cuando Dios nos miró, dice, y los reconoció. Dios reconoció a su pueblo, hermano. Porque ellos, a partir de la edad creo que de 8 años, ellos se circuncidaban y tenían eso como señal. Amén. Y era el pacto que Dios había establecido con ellos. Eran los 8 años. A los 8 días. 8 días. Entonces, esa circuncisión pues hacía que tenía vigente el pacto que Dios tenía para con su pueblo. ¿Amén? Entonces, bueno, de la misma manera de que Dios en ese tiempo dice que descendió, los miró y los reconoció, pues cuando nosotros automáticamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, amén, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Él vino a morir por nosotros somos llamados hijos de Dios. Y automáticamente, hermanos, aunque no sintamos nada, Dios nos reconoce como hijos. Dios nos reconoce como hijos. Ellos ahí estaban en todos sus trabajos, ellos estaban ahí en toda su fatiga, ellos estaban en toda su vida en una etapa muy fuerte, pero a la misma vez estaba sucediendo un acontecimiento, que era que Dios los había mirado y Dios los había reconocido. Amén. Ellos no se enteraron, pero en ese momento Dios los había reconocido. Y ahí empezó a funcionar la maquinaria de Dios con Moisés. ¿Amén? Quiere decirte que nosotros, una vez que nosotros pues somos hijos de Dios, debemos entender que ya Dios empieza a funcionar, amén, en los mecanismos espirituales para que nuestra vida espiritual empiece a ser transformada. Amén. Si quieres pon la otra, Carlos, para que se calienten. Bueno, con esto se calienta mucho más rápido. Vamos a ver que lo que estaba hablando era que nuestro Señor Jesucristo se sometió voluntariamente al Padre para redimir a los hombres, es decir, para rescatarnos a nosotros. Y el pacto de obediencia era redimir al hombre, pero en su humanidad, sin usar su divinidad. Es decir, ya Cristo ya no iba a tener la condición que antes tenía. Amén. Ya no iba a ser el ángel de Jehová. Ya era el ángel de Jehová,
pero sujeto a un cuerpo terrenal. Amén. Él perdió, Dios no le permitió en ese evento usar su divinidad. Lógicamente sí la asistencia del Espíritu Santo, pero no su divinidad. Amén. En Filipenses 2, 6, 8 está este apoyo bíblico. Filipenses 2, 6, 8. Dice la palabra de Dios. Ya esto lo vimos en la lección pasada, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿ves? Y estando en la condición de hombre, Dios no le permitió a él usar su divinidad, la que antes tenía. Bueno, la que tenía, porque seguía siendo Dios, pero Dios no le permitió usarla. Es decir, las cosas que Cristo hizo, lo hizo a través de la asistencia del Espíritu Santo. No sé si me logran entender. Sí, sí, sí. Amén. Antes, como ángel de Dios, él podía usar su divinidad. Pero aquí, como hijo del hombre, que no. Pero aquí, como hijo del hombre, ya no le era permitido. Dios no permitió que él usara su divinidad. Por cuanto las cosas que hizo fueron con quién? Con la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Con la asistencia del Espíritu Santo. Y estando en la condición de hombre, ¿ven? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Amén. Por nosotros. Actualmente nosotros tenemos una protección divina. Aunque nosotros muchas veces pensemos que es algo pues normal, pensemos que es algo que nos merezcamos, aunque nosotros a veces pensemos que no pasa nada, que todo está bien. No, hermano. A los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen una protección divina. Amén. Tienen una protección de Dios en sus vidas, de manera tal de que el diablo, de manera tal de que el enemigo no puede influir, no puede decidir, no puede quebrantar, afligir nuestras vidas. En muchas ocasiones Dios nos guarda y nosotros no sabemos que Él inclusive nos está guardando de los planes del enemigo. Nosotros disfrutamos como hijos de Dios de una protección divina, hermanos. Amén. No les es permitido al diablo, pues, hacernos daño. Y cuando el diablo nos hace daño, es porque o fuimos desobedientes y Dios nos quiere disciplinar, o Dios va a usar eso para un bien mayor. Amén. Porque también hay apoyo bíblico. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. Que no fue poca cosa lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Saben cuántas personas les acontecen día a día fatalidades? Muchísimas, hermanos. Muchísimas fatalidades y cosas pues, bien complicadas y serias. Sin embargo, Dios, a nosotros, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y cuando hay algún plan del enemigo en contra de nuestra vida, Dios nos alerta y Dios también nos habla. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Amén. Amén. Cuando sucede o cuando puede suceder cualquier problema, Dios nos habla y Dios nos alerta porque somos sus hijos. Amén. Nos guía a lo mejor. Vamos a ver que vamos a buscar el versículo también en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 37. Hechos, capítulo 10, versículo 37. Yo lo busco, ustedes si quieren lo anoten.
porque vamos a buscar mucho en la palabra de Dios. Dice el versículo 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se sometió voluntariamente al Padre, a Dios Padre, para redimir a los hombres. Amén. Y lo hizo en la condición de su humanidad. Amén. Porque fue como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en el versículo capítulo 10, en este mismo capítulo 10, versículo del 5 al 7. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir avanzando porque si no, no vamos a poder. Bueno, ya han entendido esta parte de la lección. Sí. ¿Amén? Amén. Bueno, cualquier duda, pues levanten la mano sin problemas. Vamos a ver ahora, como también vimos en la antigua lección, que era cierto que Cristo estaba en un cuerpo, pero Él era también 100% Dios. Amén. Era también 100% Dios. Entonces vamos a ver y vamos a tratar el tema de su divinidad, aún estando en un cuerpo. Amén. De su divinidad, aún estando en un cuerpo. Vamos a ver primeramente, por eso es que nosotros podemos afirmar que Cristo es Dios, porque tiene atributos divinos. Amén. Y el primer atributo divino que Cristo pues tenía, con el cual podemos nosotros afirmar que era Dios, el primer atributo divino es que perdonaba pecados. Perdonaba pecados. Vamos a ver. Todos conocen esto, ¿no? Muchas veces Cristo decía, tus pecados te son perdonados. Amén. Podemos anotar la referencia bíblica en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 12. Tus pecados te son perdonados. Vamos a buscar aunque sea un versículo que apoye esto que nosotros estamos diciendo. No nos seca. No, Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ahí entra otra disputa con los fariseos. ¿Quién es este? A perdonar pecados. Amén. Bueno, este era el Hijo de Dios. Era Dios mismo que se hizo hombre para hacernos propicio. Más adelante dice, bueno, el relato, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Amén. En sus pensamientos, en sus corazones. Amén. No era que murmuraban, sino que estaban meditando en esto. Amén. ¿Por qué habla este así? ¿Ves? Ellos estaban pensando en sus corazones y dicen, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Oye, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. Bueno, este es un atributo divino que Cristo pues tenía. Cristo perdonaba pecados. Vamos a ver otro atributo divino, el cual demuestra que Cristo era Dios. Amén. Y que eran atributos que solamente le corresponderían a Dios mismo. Su divinidad. Y el otro atributo era que recibía adoración. Amén. En la clase pasada vimos que Dios no comparte su adoración con nadie.
Pero el ángel de Jehová recibía oración. Cristo recibía oración por cuanto era la misma persona. Dios Padre recibía oración. Amén. El Espíritu Santo también recibe oración. Nosotros le agradecemos día a día por su obra en nuestra vida. Y su asistencia, hermano, nosotros ¿dónde estaríamos? A veces esa paz que nosotros, a veces no, la paz que nosotros experimentamos como creyentes es dada por el Espíritu Santo. Amén. Cuando Cristo dijo, yo y mi Padre haremos morada, vendremos y haremos morada en ustedes, lo hace a través de la persona del Espíritu Santo, el que mora en nosotros. ¿Entiendes? ¿Ibas a decir algo, Ana? No, nada, que si se podía orar al Espíritu Santo. Se ora a Dios, ¿entiendes? Se ora a Dios, a Dios Padre, en el nombre del Hijo, que fue quien con su sangre nos reconcilió con el Padre. Amén. Y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Se ora a Dios Padre en nombre del Hijo. Y quien hace la obra es el Espíritu Santo, porque vemos que en el Antiguo Testamento quien estaba interactuando con el hombre era Dios Padre. En el Nuevo Testamento quien interactuó con el hombre fue el Hijo. Amén. Y después que Cristo ascendió a los cielos, quien está interactuando con el hombre es el Espíritu Santo. Dios Trino en cada etapa que Dios mismo estableció. Amén. Nosotros oramos a Dios Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo es quien hace la obra. Vamos a ver y vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar algún otro versículo para que vean que no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento estas cosas estaban profetizadas. Y esto es bien triste, porque los fariseos, hermanos, a pesar de que en el Antiguo Testamento habían muchas porciones bíblicas que afirmaban que Cristo iba a nacer en una ciudad y la ciudad se iba a llamar Belén, afirmaban la obra que Dios iba a hacer en el hombre en los postreros tiempos, afirmaba que Dios iba a tomar como pueblo también a los gentiles, pues los fariseos, deseando ellos ser muy espirituales, se ocupaban de otras cosas, se ocupaban de ser vistos. ¿Amén? Entonces ellos iban y extendían las filanterías de sus vestidos. Dice que amaban las salutaciones en las plazas, es decir, amaban que... En los primeros asientos en las sinagogas. Lo que siempre pasa, hermano. Rabí, maestro. Amaban la adulación, ¿me entiendes? El ser grandes entre los hombres. Y se olvidaban de lo principal, de escudriñar las escrituras a ver si estas cosas eran verdad. Amén. Se olvidaban de lo principal. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y bueno, muchos versículos que también apoyan todas estas cosas. También pueden anotar Mateo 1, capítulo 23, Juan 1, capítulo del 1 al 3, Colosenses 2, Colosenses 2, versículo del 9 y el 10. Amén. Vamos también a hablar ahora de la humanidad de Cristo. Amén. Ya vimos su divinidad. Perdonaba pecados, recibía oración. Amén. Ahora vamos a hablar de su humanidad. Porque era Dios, pero también estaba sujeto a un cuerpo. Cristo tenía hambre. Cristo se cansaba, tenía sueño. Cristo tenía pues todas las necesidades que nosotros tenemos en el día de hoy. Amén. Vamos a ver con respecto a su humanidad.
Y vamos a ver que Cristo, pues, tenía un cuerpo. Empezando por ahí, Cristo tenía un cuerpo. Nosotros sabemos que los ángeles, no tienen cuerpo. Dice la palabra de Dios que son espíritus ministradores que interceden a favor de los que han de heredar la promesa, ¿no? Más o menos parafraseando el texto. Y los ángeles no tienen cuerpo. Cristo sí tiene un cuerpo. Amén. Esto está en Mateos, capítulo 26, versículo 12. Mateo, capítulo 26, versículo 12. Es decir, que Cristo muy ciertamente era verdadero hombre. Era verdadero hombre. Dice la palabra de Dios, porque al derramar, eso se refiere al pasaje de la mujer que derramó el perfume, amén, a los pies de Cristo y lo secó con sus cabellos. Dice la palabra de Dios, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ¿ven? Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Cristo tenía un cuerpo, ¿ven? Como nosotros. Era 100% hombre. Pero vamos a ver que también tenía un alma. Y este versículo nosotros podemos apoyarnos en Mateo, capítulo 26, versículo 38. También tenía un alma. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, amén. Claro, ya se acercaba, ¿no? Todo el calvario que él iba a padecer y que iba a sufrir por amor a nosotros y por la encomienda que le había dado el Padre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Perdón? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma, el alma es donde están nuestras emociones. Sí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, tenía una profunda aflicción. Cuando nosotros nos entristecemos, cuando le pasa algo a nuestros hijos, nosotros que somos padres, nos queremos morir. ¿Sí? Esos sentimientos están en nuestra alma. Amén. Está nuestro cuerpo y está nuestra alma. En el alma es donde están nuestras emociones. Amén. Y en nuestro espíritu es el que da vida. Amén. Hay una ilustración que muchos creyentes usan y es, ¿cómo se le dice aquí creo que se le dice cerilla, ¿no? Cerillas. A lo que enciende Sí. con fósforo. Cerillas. Cerillas. Vale. Bueno, está la cerilla y está el fósforo, ¿verdad? La cerilla, el cuerpo, el fósforo del espíritu, y cuando haces así, ¡chas! ¿No? El alma. Amén. Cuando el espíritu se une al cuerpo, amén, produce el alma. Es donde están las emociones y los sentimientos. Y cuando nosotros nos angustiamos, podemos decir que nuestra alma está triste. Era lo que le pasaba a Cristo. Y vamos a ver que también tenía un espíritu, lógicamente. También tenía un espíritu. Y esta porción vamos a verla en Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46.
Dice la palabra de Dios. Ya esto es ya cuando ya él, pues ya prácticamente ya casi había concluido su carrera, su ministerio aquí en la tierra. Estuvo 3 años aquí y bueno, esta es la etapa donde ya él había ya padecido la crucifixión y todas las cosas que les aconteció por amor a nosotros. Dice en la palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Cristo efectivamente era 100% hombre. Tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Amén. Fue Dios hecho semejante a nosotros, los hombres, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y yo muchas veces pienso, yo digo: Señor, te has tomado tanto trabajo, te has tomado tanto trabajo, te has tomado tanta dedicación, has hecho tan real tu plan, has sido tan fiel en todo, permitiste que tu hijo sufriera. ¿Creen que Dios hizo eso por gusto? ¿Cuánta fidelidad nosotros podemos tener al pensar y al mirar el plan que Dios dio? Si Cristo vino y murió por nosotros y ascendió al Padre y ahora está a la diestra de Él, hermano, muy ciertamente todas las promesas que tenemos en las Escrituras para nosotros están para cumplirse. Dios es fiel. Dios nos va a enviar a su Hijo a pasar todas estas cosas, toda esa aflicción. No va a ser esa gran obra para que nosotros ahora nos falte algo. Y mucho menos en el ámbito espiritual. Porque Cristo dijo: toda potestad, lo dije en la lección pasada, me es dada en el cielo, pero también en la tierra. Amén. Imagínate, hermano, y no voy ahora a predicar de esto, pero imagínate que dice que Cristo dice que también descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Corrígeme si me equivoco, Carlos, porque no escudriñé esto, son cosas que Dios me pone. Y bueno, cuando son cosas que Dios te pone en el momento, uno tiene que tener cuidado a ver cómo es que salen, porque como no lo estudiaste, como no lo escudriñaste, como no te preparaste, puedes después decir algo que no deberías. Por eso yo siempre digo, cuando Dios me pone algo, parafraseando el texto. Amén. Porque si hay alguna, pero bueno, que ustedes puedan tomar la idea. Dice la palabra de Dios que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados, los que aguardaban otro tiempo, cuando el diluvio. Está ahí en la palabra de Dios. Amén. Dios no se olvida de nadie, hermano. Dios no se olvida de nadie. Ustedes están entendiendo la magnitud. Carlos, búscame el texto bíblico ese para... Por favor, busca ahí la concordancia. ¿No tienes concordancia en tu móvil? Está muy bien. Bueno, yo se los doy después, no pasa nada. Entonces, cuando yo medito en estas cosas, que a Dios no se le queda a nadie por el camino, hermano. Él es el buen pastor. Amén. No se le queda a nadie por el camino. Hasta esos hombres que perecieron, hermanos, en el diluvio, cuando el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios, que Dios, el mismo Cristo, dice que pues les predicó. Voy a buscar el texto bíblico ahora, no vaya a ser de que diga algo que no tal, porque vuelvo repito, no escudriñé. No se preocupe porque ya hemos recibido lectura de ese... Sí, pero yo en este caso yo no se los he dado, ¿no? Pues sería la pastora, pero uno de los dos bueno, nos habló de que había descendido al Seol, vale. Que había hablado con la gente del diluvio, que se acordaba de todos nosotros.
Entonces, le doy gracias a Dios por esas cosas. Entonces, nosotros debemos entender algo, hermanos. Nosotros debemos entender que, mire, por eso es la enseñanza. La enseñanza es para que al pueblo de Dios se le abran los ojos. Amén. Para que el pueblo de Dios pueda entender la gran obra, no solamente que Dios hizo, sino que está dispuesto a hacer hoy en nuestras vidas. Amén. Muchas veces el creyente, por no abundar en las escrituras, muchas veces el creyente, por no vivir la palabra de Dios y estar sujeta a ella, muchas veces sus ojos espirituales están cerrados. Mire, el mamífero más grande de la tierra, ¿saben cuál es? Se ballena actualmente. De la tierra, de la terrestre. Elefante. ¡Hombre! ¡Amén! Mira cómo participó. Muy bien, muy bien. Muy bien, elefante. Era el elefante. A ver, sí. El elefante. Él es el más grande, el más fuerte, vamos. Bueno, hermano, dicen que cuando el elefante empieza... ¿Qué quieres, hombre? Hacer como el elefante. Cuando el elefante empieza su carrera, bueno, generalmente saben que esos mamíferos, grandes mamíferos, están en no sé, en India, en África, ¿no? Bueno, cuando esos grandes mamíferos empiezan su carrera, hermano, nada los para. Se lleva las casas, las aldeas, nada los para. Entran por un lugar y salen por el otro. Arrasan con todo. Arrasan con todo. Bueno, el elefante, que es el animal, el mamífero más grande de la tierra, ¿ustedes saben cómo es domesticado? Sí. ¿Cómo es domesticado? Con una pala, que es una estaca, que es... Yo una vez te lo dije, tramposa. No, lo leí. Yo una vez te lo dije, tramposa. No, lo leí. Voy a decirlo yo ahora. Nada, tranquila. Lo leí de Mire, verdad, créame que sí. me quedé patidifusa. Te lo dije yo, Ana, acabo de ya. Qué cosa, tan tranquila. Que yo me acuerdo. Me acordé ahora. Miren, bueno, Azu no lo sabe. Mira, el elefante, bueno, ¿saben cómo es dominado? Y eso tiene mucha aplicación con nosotros. ¿Saben cómo es dominado, hermano? Bueno, cuando nace, cuando es bebé, bueno, saben que los elefantes nacen grandes, pero son, bueno, para el tamaño que cogen, en su edad madura, son pequeñucos. Se le ponen unas cadenas en el pie, en la pata, y se le amarra un árbol. Entonces ese elefante pequeño, que todavía no sabe nada quiere zafarse, quiere marchar y no puede. Y empieza a hacerse heridas. Y empieza a intentarlo y sigue creciendo y empieza a intentarlo y no puede. Le curan las heridas y lo vuelve a encadenar. Y llega el momento, hermano, que ese elefante pues ya no quiere soltarse, ya no hace por ser libre. Asume eso como ya una condición presente. Y a medida que va creciendo el tiempo, se le va cambiando la cadena por una soga. Pero una soguita que él, haciendo así, pues la deja atrás sin problema. Pero como ha estado acostumbrado a tener la cadena muchos años, ya con esa soga que él fácilmente pues la tira, ya él no se mueve. Ya él se queda ahí domesticado. Es increíble, ¿no? Un elefante tan grande que con una pequeña soga. Ya cuando él camina y siente la soga, hace así, y para atrás. Se queda en mi lugar. Así somos nosotros los creyentes, hermanos. Cristo hizo una obra tan grande. Cristo nos hizo libres y nosotros no nos hemos enterado muchas veces. Lo sabemos, lo proclamamos, pero cuando nosotros tenemos que lograr algo en el Señor, nuestra mente está tan limitada, hermano, que nosotros no sabemos
las cosas grandes que nosotros tenemos en la mano, las cosas grandes que Dios nos dio. Ustedes no saben todas las cosas que un creyente puede lograr en el Señor, hermano. Un solo creyente. Uno solo, hermano. Las cosas tan grandes que Dios puede hacer a través de un solo creyente que ha entendido que Cristo lo hizo libre. Que ha entendido que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino Amén. de Dios. Cuando un creyente entiende eso, cuando un creyente, hermano, empieza a amar la palabra, a tener hambre por ella. ¿Saben lo que se llama la palabra? Es una necesidad que el Espíritu Santo pone en tu alma, en tu corazón, de leerla, y leerla, y leerla, y leerla. Y empieza el Espíritu Santo a ministrarte. Y es algo que no puedes vivir sin ella. Pasa lo mismo con la oración. Pasa lo mismo con la oración. Te entregas, te derramas en la oración. Y pasan las horas y no quieres salir de ese lugar. Creyentes que han entendido, hermano, las obras de Dios en su vida. Bueno, estos creyentes que han entendido esto, bueno, son los ministerios que actualmente operan en otra dimensión. Lógicamente. Ministerios que cuando van a ministrar, empiezan las sanidades, empiezan las liberaciones. El Espíritu Santo empieza a hablarle a las personas, al pueblo, con detalles específicos. Y son creyentes que se mueven en otra dimensión. ¿Por qué? Porque Dios escogió a ellos y a mí no. No, hermanos. La palabra de Dios dice que no hace acepción, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice a ti sí y a ti no. Simplemente que ese varón o esa hermana entendió y vivió la palabra de Dios en su vida. Empezó a buscar a Dios, empezó a crear una dependencia, surgió el hambre, siguió alimentándose, priorizó a pesar de todas las ofertas que le pudieron venir. Pues ella siguió priorizando ese camino. Pero cuando te levantas, el diablo empieza a querer disociarte, a presentarte ofertas y cosas. Amén. Como le hizo el diablo a Cristo. Dice que lo subió a lo alto y le dijo, todos estos reinos pues son míos. Te los daré si postrado ¿qué? Me adorares. Entonces cuando nos estamos levantando del Señor, pues viene el diablo, vienen las ofertas, y vienen los trabajos remunerados, y vienen cosas que hace un tiempo nosotros perseguimos mucho, cuando no estábamos en Cristo, y somos seducidos, amén, y no perseveramos en el camino. Pero hay hombres que han entendido y que han tenido eso por basura, y han perseverado en el camino. No se han apartado ni a la derecha ni a la izquierda, sino que han perseverado en el camino, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en llenarse, en conocer a Dios cada día. Amén. Y esos hombres son los que hoy ministran en otra dimensión. Ministran en otra dimensión. Amén. Entonces, ya son las 7. Vamos a terminar esta lección. Amén. Vamos entonces a terminar esta lección con la siguiente declaración, y es que Jesucristo en la tierra poseía una doble naturaleza. Sus declaraciones deben analizarse a la luz pues de todas estas verdades que nosotros hemos dado, a través de todos estos versículos y todas estas porciones que nosotros hemos compartido. Y le voy a dar un último versículo para que lo anoten, que está en Juan, capítulo 14, versículo del 9 al 11, y también añadan el 28. Eso lo repasan en casa y vamos a estar nosotros compartiendo la semana que viene de este versículo. Normalmente escogí hacer esta lección, impartir esta lección, porque bueno, tenemos una hermana nueva, esta Aurora, todos conocen, entonces bueno, dije, déjame que ella pueda conocer
mejor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ella hoy no pudo venir, saben que está afrontando unos problemas serios. Bueno, no lo saben ustedes, pues lo sabemos nosotros. Hoy estaba esperando por la tarde a unas personas que iban a comprar su casa. Amén. Estaban interesadas en comprar su casa. No es que la vayan a comprar, sino es que van a verla porque están interesados en comprarla. Entonces ella no podía perderse esa oportunidad. Está pasando una etapa pues, un poco delicadita. Pero bueno, ella está pues, tranquila, nosotros estamos ahí con ella y vamos a orar por ella. Amén. Amén. Vamos a orar por ella, no solamente aquí, sino también en nuestras casas para apoyarla. Porque no solamente está ella, sino también está Martín, al menos. Sí. Tiene necesidades, hay que suplirlas y pues esa es una vida que nace. Amén. Una vida que nace, una vida que hay que formar y vamos a estar orando por ella. Karen, pasas para orar. Vale, te voy a dar el tiempo.